La experiencia de Jules Carr con este paciente definitivamente le dejó una huella y lo obligó a documentar todo lo que este paciente decía y cada síntoma que tenía. A través de este estudio, acuñó el término síndrome de Cotard y describió el trastornos mentales aterradores de los que nunca has oído hablar. Síndrome de Cotard. A finales de la década de 1880, el neurólogo francés Jules Cotard tuvo una experiencia muy peculiar con una de sus pacientes. Su nombre era Madeleine X y fue al neurólogo alegando que ya no necesitaba comer. Dijo esto porque creía que estaba muerta por alguna razón. Esta paciente estaba completamente convencida de que no tenía estómago, ni pecho, ni sangre, ni cerebro, y sabía a ciencia cierta que simplemente no estaba viva, no podía morir. Le dijo a Cotard que ella debía haber sido condenada a la condenación eterna y por esa razón no podía morir de muerte natural, ya que si pudiera, ya habría muerto porque sus órganos se estaban pudriendo y no tenía sangre, y porque esta paciente creía que no tenía órganos internos simplemente dejó de comer ya que no había necesidad y como era de esperar. Luego murió de hambre esta interacción que inmortal debido a su condición, mientras que el otro 45% negó su propia existencia alegando que no existían, lo que definitivamente es difícil de vender cuando se está condición como el delirio de negación, afirmando que era un síndrome psiquiátrico que variaba en gravedad. Afirmó que los casos leves se caracterizaban por desesperación y autodesprecio, mientras que los casos graves se caracterizaban por intensos delirios de negación y depresión psiquiátrica crónica. Ahora bien, aunque esto suene como una extraña historia única que sucedió hace casi 200 años, ese no es en absoluto el caso y este síndrome todavía existe hoy en día y, si bien es extremadamente raro, todavía hay personas que padecen este síndrome en todo el mundo. El síndrome de Cotard también se conoce como síndrome del cadáver andante. El principal síntoma de tener el síndrome de Cotard es tener una fuerte creencia de que está muerto. Muchas personas con esta condición simplemente creen que sus órganos internos se están pudriendo o que esos órganos han desaparecido por completo y que solo existen pero no están vivos. Un análisis estadístico de las personas que lo padecen. El estudio mostró que el 55% de los pacientes con síndrome de Cotard creían que estaba en el síndrome de Carr, que explica que no existes. Es relativamente simple de entender, pero estoy seguro de que para sus pacientes es una experiencia extremadamente aterradora. Imagínate estar completamente convencido de que te faltan órganos o que tienes órganos que se están pudriendo o simplemente creer que estás muerto. Es casi alucinante intentar siquiera comprender la mentalidad en primer lugar, así que ni siquiera podía imaginar lo confuso que es experimentar eso como una realidad. La mayoría de las personas que experimentan estos delirios generalmente terminan descuidando su cuidado personal, negándose a comer, asearse, dormir, usar el baño y también pueden experimentar comportamientos de autodesprecio, todo porque creen que no hay razón para mantener un cuerpo que literalmente consideraban sin vida. Hasta el día de hoy se sabe muy poco sobre este síndrome, pero todavía se asocia con graves depresión, esquizofrenia y otros problemas neurológicos como lesiones cerebrales. El síndrome de Cotard es una condición mental muy peculiar, pero para esta lista es solo la punta del iceberg y apenas estamos entrando en algunas de las condiciones mentales más aterradoras y raras. Kororo, quiero que seas trastorno de Coro. Honestamente, ¿alguna vez has mirado hacia abajo y has pensado, caray, mi hermanito debe estar encogiéndose, nunca fue tan pequeño? Bueno, en ese caso, es posible que estés sufriendo de Kororo. Honestamente, ni siquiera sé por dónde empezar. También se conoce como síndrome de retracción genital o enfermedad del pene encogido, los cuales definitivamente dan una base extraña y en realidad ninguno de los dos es completamente preciso según el ACCI. Si bien Kororo es un síndrome que ocurre en todo el mundo, se considera un delirio culturalmente ligado, que significa esencialmente que los síntomas de este delirio solo se reconocen en sociedades y culturas específicas. Los pacientes que sufren de Kororo experimentan creencias abrumadoras e intensas de que sus órganos sexuales se están retrayendo. Aunque esto literalmente no sucede, estas personas que padecen esta enfermedad harán todo lo posible para evitar que ocurra esta contracción. La mayoría de las personas que padecen esta afección generalmente comienzan reportando ataques de ansiedad debido a su falta percibida de genitales, y esta contracción percibida será una gran causa de estrés para el individuo que sufre de Kororo. Y si eres mujer, no creas que eres a salvo de Kororo, porque hay mujeres que experimentan Kororo pero obviamente no están experimentando la contracción de su pene, creen que sus pezones se están retrayendo y que sus senos también se están retrayendo dentro de su cuerpo, encogiéndose lentamente. Hay casos en los que los pacientes que experimentan síntomas de Kororo tendrán estos síntomas durante años y en ese momento se considerará crónico, y para los médicos eso es una indicación de una posible comorbilidad con el trastorno dismórfico corporal, también conocido como BDD.
Curiosamente, muchas personas que experimentan coro también experimentan una intensa ansiedad o miedo a la muerte inminente, lo que significa esencialmente que estas personas creen que sus genitales se encogieron tanto que literalmente van a morir, y esta creencia específica tiene un fuerte vínculo cultural con las creencias tradicionales chinas. Esto suena un poco tonto y obviamente extraño, pero los delirios que experimentan estos pacientes no son nada graciosos y son realmente aterradores. Este delirio puede causar ansiedad extrema, pánico, comportamientos compulsivos e incluso hábitos como el estiramiento general para prevenir esta contracción o retracción percibida. La causa de este delirio no está completamente clara. Claro, pero se cree que se alimenta principalmente de creencias culturales y estrés. Como mencioné, si experimentas cororo, en realidad no estás experimentando ningún tipo de encogimiento en ninguna de las partes de tu cuerpo, pero lo interesante es que hay un pequeño círculo vicioso que estás obteniendo. Típicamente cuando las personas experimentan un ataque de cororo, experimentarán una constricción de basil que en realidad hará que sus genitales se encojan un poco temporalmente. Esto en realidad afirma su delirio y causa un círculo vicioso hasta que el delirio es tan fuerte que es simplemente una creencia central, y si bien esta constricción de basil es solo temporal, cuando crees en un delirio tan extraño, no necesariamente estás pensando lógicamente sobre esto, e incluso cuando se presenta el hecho, todavía es difícil llegar a la conclusión de que no te estás encogiendo, dependiendo de la cultura de la que seas parte cuando estés experimentando este cororo. Los tratamientos pueden diferir en la medicina tradicional china. Generalmente el remedio que se recomienda es una tintura de hierbas que se aplica a los genitales, mientras que en algunas culturas africanas, las personas que experimentan cororo serán los remedios suenan particularmente agradables, y toda esta aflicción, aunque parezca tonta, es definitivamente rara. Es un poco desafortunado que tu cuerpo esté alimentando casi involuntariamente la ilusión al encoger tu basura durante estos tiempos de pánico, alimentando involuntariamente tu ilusión cada vez más. Sin embargo, por lo general, los casos de cororo no son de por vida. Aunque podemos ser capaces de reírnos un poco de ello, definitivamente es algo que nunca querría experimentar. Así que sí, el cororo literalmente hace que los hombres crean que su pene se está encogiendo y se va a volver tan pequeño que literalmente van a morir. Y sigue siendo solo la segunda entrada en esta lista. Sigamos con el trastorno de identidad de integridad corporal. Sentí que tenía mucho sentido ponerlo aquí porque se relaciona de alguna manera con el último. Apotemnofilia, BID, el trastorno de identidad de integridad corporal, también conocido como BID, es una afección que se les prescribe un peso para sujetarlo a sus genitales para ayudar a estirarlos y, por supuesto, mantener su tamaño. Ninguno de estos aunque no es completamente lo mismo. Las personas que experimentan el trastorno de cororo creen que uno de sus apéndices se está encogiendo y están tratando de mantenerlo, mientras que las personas, además del hecho de que difumina las líneas entre la psiquiatría y la neurología, y para la mayoría de las personas que sufren de este tipo de tratamiento, se centra específicamente en comprender la causa subyacente de este profundo deseo y, como mencioné, para algunos resulta en amputación. Imagínese cómo se sentiría si sintiera que A con B experimentan esencialmente una disociación de una de sus extremidades. Lo que esto significa es que las personas que experimentan esta condición esencialmente no quieren ni parte ni una o varias de sus extremidades, porque para ellos simplemente no se siente como si fuera suyo tratar de entender cómo se sienten estas personas. Las personas con B lo he descrito como imaginary meaning, que está desarrollando una nueva extremidad que se sentiría antinatural, y obviamente no querría que así es como las personas con BID se sienten acerca de sus extremidades naturales, y las personas que experimentan esta condición generalmente hacen todo lo posible para sentirse esencialmente normales, generalmente buscando la amputación de la extremidad perfectamente sana. Algunos pacientes con casos graves de este trastorno incluso desean convertirse en parapléjico. Esta condición es extremadamente rara y poco estudiada, lo que significa que no se sabe mucho sobre ella. BID de una manera importante. Las personas que experimentan el síndrome de la mano ajena no sienten que su mano no debería ser parte de su cuerpo, su mano simplemente no actúa de acuerdo a su voluntad. Casi como si su mano fuera un ser sensible o actuara por voluntad propia o potencialmente una extremidad ajena a su cuerpo. Los pacientes que experimentan el síndrome de la mano ajena suelen experimentar síntomas. El síndrome de la mano alienígena varía bastante drásticamente de un paciente a otro. Era una parte de tu cuerpo que simplemente te era ajena y sin nadie con quien relacionarte o que pudiera darte algún tipo de respuestas. Debe ser una experiencia solitaria y desgarradora. Una cosa que me vino a la mente al investigar este trastorno específico fue ese episodio del Dr. Peel cuando esa señora vertió
creo que fue como limpiador de desagües en sus ojos para quedarse ciega permanentemente porque solo quería ser ciega. No estoy seguro de si sufría específicamente de vid, pero definitivamente parece que sufría síntomas similares y, obviamente, no sentía que se suponía que tuviera la capacidad de ver. Pero hablando de estas extremidades que se sienten extrañas, hablemos del siguiente trastorno mental, el síndrome de la mano alienígena. Extremo y obviamente aterrador no es la norma, aunque no es raro que esta extremidad rebelde haga cosas que probablemente no querrías que hiciera, como desvestirse en público o simplemente derramar comida o bebida o simplemente dejar caer cosas sin razón aparente. Curiosamente, si bien el primer caso se informó en 1908, el número de casos en realidad aumentó a partir de la década de 1940, cuando una cirugía específica para la epilepsia comenzó a volverse más popular. La cirugía específica para la epilepsia que se correlacionó con el síndrome de la mano alienígena fue una cirugía que esencialmente desconectó ambos lados del cerebro cortando el cuerpo coloso en el centro del cerebro. El cuerpo coloso es esencialmente un puente de nervios que conecta el cerebro izquierdo con el cerebro derecho y los desconecta. Aunque es efectivo golpeando constantemente y tratando de estrangular a la mujer, y ella tuvo que luchar por su vida para evitar que su extremidad rebelde la matara y, aunque este ejemplo es en su mano izquierda y lo que hace esta mano generalmente varía dependiendo de la gravedad de la situación, en 1908, cuando se descubrió por primera vez el síndrome de la mano alienígena, una mujer de 57 años en realidad fue atacada por su mano alienígena con esta mano de hacer lo que quiera. Ellos también sienten el tratamiento para la epilepsia tuvo consecuencias y, aunque ese tratamiento específico no es la única causa del síndrome de la mano alienígena, definitivamente fue una de las más importantes inicialmente. Sin embargo, con investigaciones más recientes se ha demostrado que descubrió que las personas con daño en la corteza frontal medial o el lóbulo parietal también pueden sufrir de una mano alienígena, aunque dependiendo del área de su cerebro que fue dañada, tendrá un tipo diferente de síndrome de mano alienígena, lo cual es interesante y también bastante aterrador, lo cual supongo que tiene sentido, pero definitivamente no lo hace menos aterrador. Las personas que tenían su corteza frontal medial dañada generalmente experimentaban que su mano alienígena era traviesa, y los síntomas más comunes eran el tanteo impulsivo y la renuencia a soltar cualquier cosa. Con el daño en el cuerpo colossum, generalmente experimenta que sus manos literalmente luchan entre sí, lo cual solo puedo imaginar que es una experiencia muy desagradable y aterradora. Ahora, de manera algo diferente, las personas con daño en su lóbulo parietal experimentan esta condición de manera un poco diferente, ya que no solo no tienen control sobre este brazo y lo tienen como los tratamientos populares son bastante simples y básicamente implican hacer que tu mano alienígena se sujete a un objeto constantemente para darle algo que hacer. En esencia, creo que al nacer con esta condición, es probable que puedas aprender a adaptarte a ella con relativa rapidez y podría ser parte de la vida normal, pero creo que una de las partes más aterradoras de esta enfermedad es que generalmente se desarrolla más tarde en la vida. Lo que significa que puedes vivir una vida totalmente normal teniendo el control de ambos brazos y al sufrir daño cerebral de una manera u otra. No solo puedes perder el control de una de tus extremidades, sino que literalmente puedes perder el control de una de tus extremidades, como si esta extremidad no solo estuviera paralizada, sino que estuviera. Experiencia ID, pero imagínese que no solo siente que esta extremidad que está en su cuerpo natural no le pertenece, sino que ni siquiera puede controlarla, simplemente es parte de usted, pero tiene una mente propia que es innegablemente aterradora. Actualmente, se desconoce la causa directa de por qué esto sucede en el cerebro y, lamentablemente, tampoco existe una cura para uno de los problemas más comunes. Alejado de esta extremidad similar pero no en la misma medida que las personas con B síndrome de Allison Wonderland. Allison, el síndrome del País de las Maravillas, es un trastorno neurológico que distorsiona su percepción. Por lo general, esta distorsión se experimenta visualmente y estas distorsiones visuales se perciben por objetos que parecen más grandes de lo que son o más pequeños de lo que son o más cerca de lo que están o incluso potencialmente más lejos de lo que están, y como puede suponer, esto es extremadamente debilitante. Estos son solo algunos de los más de 60 síntomas asociados con el síndrome de Alice y el País de las Maravillas. Los libros y películas de Alice y el País de las Maravillas son interesantes y divertidos. Síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Haciendo cosas sin tu consentimiento. Tiene mente propia y dependiendo de la gravedad de lo que esté haciendo esta mano, es posible que tengas un apéndice violento adherido a tu cuerpo con la mira puesta en ti. Caprichoso, pero cuando ese tipo de experiencia psicodélica es tu realidad constante, se vuelve mucho menos atractiva y los pacientes que sufren esta condición pueden experimentar no solo problemas visuales sino también auditivos, táctiles y de percepción del tiempo.
Es importante tener en cuenta que estas no son necesariamente alucinaciones, simplemente son una mala interpretación de la realidad. Cosas que suceden por una razón que no se entiende completamente. Todo lo que se sabe sobre Alicia en el País de las Maravillas. El síndrome es que actualmente se asocia con migrañas, traumatismo craneoencefálico y virus de Epstein-Barr, VEB. En la mayoría de los casos, los pacientes no experimentan síntomas de forma constante, sino más bien en series de ataques donde de repente casi todo en su realidad cambia. Imagínese que está sentado en el sofá viendo la televisión cuando, de repente, el televisor que está viendo se vuelve 5 veces más grande y la habitación en la que está se vuelve 10 veces más pequeña y de repente, todo lo que oye es un timbre y gente hablando y se siente como si el tiempo pasara muy lento y luego muy rápido y todo estuviera cambiando constantemente y casi no tiene base en la realidad y no puede confiar en lo que está viendo, oyendo, oliendo o tocando y todo lo que puede hacer es simplemente esperarlo, pero este peso en sí mismo puede parecer interminable con la percepción del tiempo tan distorsionada. Sin embargo, por muy desorientadora y aterradora que pueda parecer esta experiencia, esta enfermedad está bastante poco estudiada y actualmente no se considera un trastorno neurológico o una enfermedad psiquiátrica y es algo así como. Durante los estudios de personas que han estado sufriendo activamente estos ataques, se producen cantidades anormales de actividad eléctrica dentro del cerebro del paciente, lo que resulta en una cantidad anormal de flujo sanguíneo a ciertas partes del cerebro que procesan la percepción visual y la textura. Independientemente incluso de la falta de clasificación y el poco conocimiento e información sobre esta enfermedad, para mí la experiencia del síndrome de Alice in Wonderland suena aterradora y extremadamente desafortunada para quienes la sufren esencialmente en silencio con peligroso, lo cual supongo que es un buen beneficio. Sin embargo, el 15% de las personas que experimentan esta condición tienen su ataque casi instantáneamente seguido de una migraña. Lo que definitivamente agrega una herida de insulto y en ese caso hay al menos dolor asociado con esta experiencia desorientadora. Esta condición se ha visto tanto en adultos como en niños, pero se ve más comúnmente en niños y, aunque se desconoce su causa, área gris médica y actualmente ni siquiera hay un número conocido de cuántas personas están experimentando esta condición mental. Para empezar, una razón por la cual es de baja prioridad investigarla es porque no se considera que sea el delirio de Capgras. No hay duda de que cada entrada en esta lista, de una forma u otra, ha sido perturbadora, desalentadora, aterradora y, por supuesto, oscura, pero guardo esta entrada para el final porque creo que es una casi ninguna respuesta. Casi suena como un mal viaje aleatorio al que no consientes y que puede pasar casi en cualquier momento, algo que no le deseo a nadie, pero todavía tenemos una entrada más para discutir. Y rápidamente, antes de llegar a esta entrada final en la lista, quería mencionar que había al menos otras 10 o 15 entradas que investigué y quería poner en este vídeo que simplemente tuve que cortar por tiempo porque publicamos vídeos todos los viernes, así que con eso, si les gustó este vídeo sobre trastornos mentales raros y aterradores, por favor háganmelo saber si les gustaría una segunda parte. Tengo mucho más de qué hablar y también me encantaría saber si tienen alguna recomendación en los comentarios. A continuación, dicho esto, vayamos a la entrada final en esta lista. Cap Delusion es probable que sea una de las entradas más perturbadoras y deprimentes de esta lista, pero la creencia de los pacientes que sufren este delirio es extremadamente desalentadora para quienes sufren de Cap. El delirio GR cree que alguien cercano a ellos, típicamente un ser querido, ha sido reemplazado por un impostor idéntico, y en algunos casos, incluso creen que este impostor les va a hacer daño. Sorprendentemente, los delirios de Capgras se asocian típicamente con personas que experimentan esquizofrenia paranoide, pero estos delirios también están presentes en personas con demencia, tumores cerebrales y lesiones cerebrales. Cómo funciona esto es que cuando ves la cara de otra persona, tus ojos envían una señal a la corteza occipital en tu cerebro y desde allí esa señal se envía a la parte fusiforme del cerebro. Esta parte del cerebro es específicamente responsable del reconocimiento facial, que te permite no solo reconocer a las personas, sino también distinguirlas. La parte fusiforme del cerebro luego envía una señal a la amígdala, y según la señal que recibe la amígdala, liberará sustancias químicas específicas dependiendo de cómo percibas a esta persona. Estas sustancias químicas son esencialmente el precursor de las emociones y ayudan a tu cerebro a comprender cómo amas y cómo te preocupas por alguien y a quién amas y por quién te preocupas. Ahora bien, para las personas con delirio de Capgras, su cerebro varía porque estoy hablando de lo perturbador y aterrador que es ver a alguien que has conocido toda tu vida simplemente no recordarte más o incluso dejar de quererte mientras crecías.
una de mis abuelas en realidad tuvo Alzheimer y durante las últimas etapas de la enfermedad no solo olvidó quién era mi hermana que vivía con ella en ese momento, sino que también de su cerebro no está enviando una señal lo suficientemente fuerte al Abdullah, lo que esencialmente significa que puedes reconocer la cara de alguien. Pero no estás obteniendo la reacción química que te permite sentir esencialmente las emociones que se supone que debes sentir al ver y pensar en esa persona. Esa falta de liberación química hace que esta persona parezca extraña o ajena o como si faltara algo. Ahí es donde entra en juego el engaño de que esta persona no debe ser la persona real que conozco y amo. Debe ser un impostor. Debe ser un clon. Debe ser una falsificación. Y así es esencialmente como entendemos cómo surge este engaño y, si bien podemos entender cómo sucede, no lo hace menos aterrador o perturbador. Si alguno de ustedes que ve esto ha experimentado a un miembro de la familia con Alzheimer, entonces sabes lo que es. Pero todavía duele y es desalentador ver el deterioro de un ser querido. Obviamente el Alzheimer y la esquizofrenia también son enfermedades aterradoras y perturbadoras, pero este vídeo se centra específicamente en enfermedades desconocidas y desconocidas, por eso no las mencioné directamente. Centrándose nuevamente en el delirio de Kapki, las personas que sufren esto no solo creen que alguien que aman o conocen puede ser reemplazado por algún tipo de clon, sino que dependiendo de la gravedad de su condición, lo que hacen con esta creencia puede variar drásticamente. Por ejemplo, la persona que experimenta este delirio puede negarse a hablar con esa persona por completo, ya que no cree que ese sea realmente su ser querido. En otros casos, él comenzó a resentirse con mi hermana aparentemente sin ninguna razón. No puedo imaginar cómo se sentiría no solo que tu abuela te olvidara, sino que comenzara a odiarte, maldecirte abiertamente y faltarte el respeto. Por supuesto, tienes que entender que no son ellos, que esa es la enfermedad. La persona que experimenta estos delirios puede en realidad agredir o atacar físicamente a estas personas porque cree que ha hecho algo negativo con su ser querido y lo reemplaza y quiere. Definitivamente es la más aterradora y perturbadora y hasta el momento, no se conoce nada, no hay cura y ni siquiera el tratamiento disponible para este delirio de salud mental. No es una broma y en este vídeo discutimos algunas condiciones de salud mental verdaderamente aterradoras y oscuras. Porque creo que en esta lista está para encontrar respuestas y en la mayoría de los casos las personas se niegan a creer cualquier evidencia que demuestre que no son un impostor y algunas personas incluso se obsesionan con exponer a este impostor haciendo casi cualquier cosa para exponer la verdadera realidad que obviamente es solo una ilusión. Es por esta razón que quería guardar esta condición para el final de la lista. Espero que se realicen más investigaciones para ayudar a tratar a las personas con estas afecciones. Espero que hayan disfrutado este vídeo y muchas gracias por mirar. Publico vídeos nuevos todos los viernes y ahora mismo vamos camino de 1 millón de suscriptores, así que si disfrutas de este vídeo, no dudes en suscribirte. En caso de que aún no hayas obtenido tu dosis de vídeos de Trust Me Man, mira este vídeo en pantalla. Es un vídeo sobre la lista de los más buscados de la DEA. Es básicamente el FBI para las drogas, por lo que es una lista loca de los más buscados y esta lista es literalmente todos los capos de la droga más buscados en Estados Unidos, así que échale un vistazo. Muchas gracias por mirar y como siempre, confía en mí.